Vosotros, Renovación Carismática, habéis recibido un gran don del Señor. Habéis nacido de una voluntad del Espíritu Santo como una corriente de gracia en la Iglesia y para la Iglesia. Esta es vuestra definición, una corriente de gracia. Fue entonces que el cardenal Suenens conoció la renovación carismática, que definió un flujo de gracia. Y fue la persona clave para mantenerla en la Iglesia. En la homilía de aquella misa, el cardenal dijo que la renovación carismática pueda perderse como tal y transformarse en una gracia pentecostal para toda la Iglesia. Para ser fiel a su origen, el río debe perderse en el océano. El río debe perderse en el océano. Sí, si el río se detiene, el agua se estanca. Si la renovación, esta corriente de gracia, no termina en el océano de Dios, en el amor de Dios, trabaja para sí misma. Y esto no es de Jesucristo. Esto es del maligno, del padre de la mentira. La renovación va, viene de Dios y va a Dios. El Papa Pablo VI bendijo esto. El cardenal continuó diciendo, el primer error que se debe evitar es incluir la renovación carismática en la categoría de movimiento. No es un movimiento específico. La renovación no es un movimiento en el sentido sociológico común. No tiene fundadores, no es homogéneo e incluye una gran variedad de realidades. Es una corriente de gracia, un soplo renovador del Espíritu para todos los miembros de la Iglesia, laicos, religiosos, sacerdotes y obispos. Es un desafío para todos nosotros. Esta corriente de gracia atraviesa todas las confesiones cristianas, a todos nosotros que creemos en Cristo. 50 años de la renovación carismática católica, corriente de gracia del Espíritu. ¿Y por qué corriente de gracia? Porque no tiene ni fundador, ni estatutos, ni órganos de gobierno. Claro que en esta corriente han nacido múltiples expresiones que ciertamente son obra humana, inspirada por el Espíritu, con carismas distintos y todas al servicio de la Iglesia. Os agradezco mucho vuestra acogida. Seguro que alguien le ha dicho a los organizadores que me gusta mucho este canto. Vive Jesús el Señor. Cuando celebraba en la Catedral de Buenos Aires la Santa Misa con la renovación carismática, después de la consagración y de algunos segundos de adoración en lenguas,
Cantábamos este canto con mucha alegría y fuerza, como vosotros lo habéis hecho hoy. Gracias, me he sentido como en casa. La alabanza es la inspiración que nos da vida, porque es la intimidad con Dios, que aumenta con la alabanza cada día. Hace tiempo escuché este ejemplo, que me parece muy apropiado. La respiración para el ser humano. La respiración está constituida por dos fases. Inspirar, es decir, introducir aire, y expirar, dejarlo salir. La vida espiritual se alimenta, se nutre de la oración y se manifiesta en la misión. Inspiración, la oración, y expiración. Cuando inspiramos con la oración, recibimos el aire nuevo del Espíritu y al expirarlo, anunciamos a Jesucristo, suscitado por el mismo Espíritu. Nadie puede vivir sin respirar. Lo mismo es para el cristiano. Sin la alabanza y sin la misión, no vive como cristiano. Y con la alabanza, la adoración. Se habla de adorar, se habla poco. ¿Qué se hace en la oración? Pido cosas a Dios, doy gracias, se intercede. La adoración, adorar a Dios. Esto es parte de la respiración, la alabanza y la adoración. La renovación carismática recordó a la Iglesia È stato il rinnovamento carismatico che ha ricordato alla Chiesa la necesidad y la importancia de la oración de alabanza. Cuando se habla de oración de alabanza en la Iglesia, vienen a la mente los carismáticos. Cuando hablé de la oración de alabanza durante una misa en Santa Marta, dije que no es solo la oración de los carismáticos, sino de toda la Iglesia. Es el reconocimiento de la señoría de Dios sobre nosotros y sobre toda la creación, expresado en la danza, en la música y en el canto. Ahora quiero retomar algunos pasajes significativos de aquella homilía. La oración de alabanza es una oración cristiana para todos nosotros. En la misa todos los días, cuando cantamos repitiendo, Santo, Santo, Santo. Esta es una oración de alabanza. Alabamos a Dios por su grandeza porque es grande. Y le decimos cosas hermosas, porque a nosotros nos gusta que sea así. La oración de alabanza nos hace fecundos. Sara bailaba en el momento grande de su fecundidad, a los 90 años. La fecundidad alaba al Señor. El hombre o la mujer que alaba al Señor, que reza alabando al Señor, y cuando lo hace es feliz de decirlo, y goza cuando canta el Santos en la misa, es un hombre o una mujer fecundos. Pensemos cuán hermoso es hacer oraciones de alabanza. Esta debe ser nuestra oración de alabanza. Y cuando la elevamos al Señor, debemos decir a nuestro corazón, levántate, corazón, porque estás ante el Rey de la Gloria. Alabad siempre al Señor. No dejéis de hacerlo. Alabadlo cada vez más, incesantemente. Me hablaron de grupos de oración de la renovación carismática que rezan juntos el rosario. La oración a la Virgen no debe faltar jamás, jamás. Pero cuando os reunáis, alabad al Señor. Junto con esta experiencia, recordáis continuamente a la Iglesia el poder de la oración de alabanza. Alabanza que es la oración de reconocimiento y acción de gracia por el amor gratuito de Dios. Puede ser que este modo de orar no guste a algunos,
Pero también es cierto que se inserta plenamente en la tradición bíblica. Los salmos, por ejemplo, y David, que bailaba delante del arca de la alianza lleno de júbilo. Y por favor, no caigamos, por favor, en la actitud de cristianos con el complejo de Micol, que se avergonzaba de cómo David alababa a Dios. Júbilo, alegría, gozo, fruto de la misma acción del Espíritu Santo. El cristiano o vive el gozo en su corazón o hay algo que no funciona. El gozo del anuncio de la buena nueva del Evangelio. Espero de vosotros que compartáis con todos en la Iglesia la gracia del bautismo en el Espíritu Santo, expresión que se lee en los Hechos de los Apóstoles. Sed dispensadores de la gracia de Dios. Vi en el opúsculo en el que están los nombres de las comunidades que la frase que habéis elegido para poner al comienzo es la que dice: compartir con todos en la Iglesia el bautismo en el Espíritu Santo. La Iglesia tiene necesidad del Espíritu Santo. Faltaría más. Todo cristiano en su vida tiene necesidad de abrir su corazón a la acción santificadora del Espíritu Santo. El Espíritu prometido por el Padre es aquel que nos revela a Jesucristo, que nos da la posibilidad de decir Jesús. Sin el Espíritu no podríamos decirlo. Él revela a Jesucristo, nos conduce al encuentro personal con Él y así cambia nuestra vida. Una pregunta: ¿vivís esta experiencia? Compartidla. Y para compartirla es necesario vivirla, ser testigos de eso. La gracia no se compra, es gratuita, es gracia. Y hablando de dispensadores de la gracia, les pido a todos y a cada uno que, como parte de la corriente de gracia de la renovación carismática, organicen seminarios de vida en el Espíritu en sus parroquias, seminarios, escuelas, en los barrios, para compartir el bautismo en el Espíritu. ¿Cuál es el signo común de los que renacieron de esta corriente de gracia? Convertirse en hombres y mujeres nuevos. Este es el bautismo en el Espíritu. Os pido que leáis Juan 3, versículos 7 y 8. Jesús a Nicodemo, el renacimiento en el Espíritu. Pido en especial vuestra importante aportación para comprometeros a compartir con todos en la Iglesia el bautismo que habéis recibido. Habéis vivido esta experiencia, compartidla en la Iglesia.
Y esto es un servicio muy importante, el más importante que se pueda ofrecer a todos en la Iglesia. Ayudar al pueblo de Dios en el encuentro personal con Jesucristo, que nos cambia en hombres y mujeres nuevos, en pequeños grupos, humildes pero eficaces, porque es el Espíritu quien actúa. La renovación carismática es una gran fuerza al servicio del anuncio del Evangelio, en la alegría del Espíritu Santo. Habéis recibido el Espíritu Santo, que os ha hecho descubrir el amor de Dios por todos sus hijos y el amor a la palabra. En los primeros tiempos se decía que vosotros, carismáticos, llevabais siempre con vosotros una Biblia, el Nuevo Testamento. ¿Lo seguís haciendo todavía? No estoy seguro de ello. Si no, volved a ese primer amor. Llevad siempre en el bolsillo, en la bolsa, la palabra de Dios. Y leed un trozo, siempre con la palabra de Dios. Espero de vosotros una evangelización con la palabra de Dios que anuncia que Jesús está vivo y ama a todos los hombres. Acercaos a los pobres, a los necesitados, para tocar en su carne la carne herida de Jesús. Acercaos, por favor. Salid a las calles a evangelizar, anunciando el Evangelio. Recordad que la Iglesia nació en salida, aquella mañana de Pentecostés. Unidad en el trabajo conjunto por los pobres y los necesitados, que también necesitan el bautismo en el Espíritu Santo. Sería muy hermoso organizar seminarios de vida en el Espíritu, junto a otras realidades carismáticas cristianas, para los hermanos y las hermanas que viven en la calle. También ellos llevan el Espíritu dentro, que los impulsa, para que alguien abra de par en par la puerta desde fuera. Me gusta mucho recordar a Felipe cuando el ángel le dice: ve al camino de Gaza y encuentra un prosélito, ministro de la economía de la reina de Etiopía, Candace. Era un prosélito y leía a Isaías. Y Felipe le explicó la palabra, proclamó a Jesús y aquel se convirtió. Y a un cierto punto dice: aquí hay agua, quiero ser bautizado. Fue el Espíritu el que empujó a Felipe a ir allí. Y desde el comienzo ha sido el Espíritu el que ha empujado a todos los creyentes a proclamar al Señor. Bautismo en el Espíritu Santo, alabanza, servicio del hombre. Las tres cosas están indisolublemente unidas. Bautismo en el Espíritu Santo, alabanza, oración de alabanza, servicio del hombre. Ellos están unidos. Puedo tener una alabanza profunda, pero si no sirvo a lo que más necesitan, no es suficiente. Ninguno pasaba necesidad.
decía el libro de los Hechos de los Apóstoles. No seremos juzgados por nuestra alabanza, sino por cuanto hicimos por Jesús. Señor, ¿cuándo lo hicimos contigo? Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Así como en una orquesta, que nadie en la renovación piense que es más importante o más grande que otro. Por favor. Porque cuando alguno de vosotros se cree más importante que otro o más grande, comienza la peste. Nadie puede decir, yo soy la cabeza. Vosotros, como toda la Iglesia, tenéis una sola cabeza, un solo Señor, el Señor Jesús. Repetid conmigo, ¿quién es la cabeza de la renovación? El Señor Jesús. ¿Quién es la cabeza de la renovación? El Señor Jesús. Y decimos esto con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, porque nadie puede decir Jesús es el Señor sin el Espíritu Santo. Vosotros, pueblo de Dios, pueblo de la renovación carismática, vigilad para no perder la libertad que el Espíritu Santo os ha dado. El peligro para la renovación, como dice con frecuencia nuestro querido padre Raniero Cantalamessa, es el de la excesiva organización, el peligro de la excesiva organización. Sí, tenéis necesidad de organización, pero no perdáis la gracia de dejar que Dios sea Dios. Otro peligro es el de convertirse en controladores de la gracia de Dios. Muchas veces los responsables, a mí me gusta más el nombre servidores, de algún grupo o comunidad, se convierten, tal vez sin querer, en administradores de la gracia, decidiendo quién puede recibir la oración de efusión o el bautismo en el Espíritu y quién no. Si algunos hacen así, os ruego de no hacerlo más, no hacerlo más. Vosotros sois dispensadores de la gracia de Dios, no controladores. No seáis una aduana para el Espíritu Santo. Existe, queridos hermanos y hermanas, una gran tentación para los líderes. Y esta tentación para los servidores viene del demonio. La tentación de creerse indispensables, cualquiera que sea el cargo. El demonio los lleva a querer ser los que mandan, los que están en el centro.
Y así, paso a paso, se cae en el autoritarismo, el personalismo. Y no dejan vivir a las comunidades renovadas en el Espíritu. Esta tentación hace que sea eterna la posición de aquellos que se consideran insustituibles. Posición que siempre tiene una forma de poder o de dominar sobre los demás. Tengamos claro esto. El único insustituible en la Iglesia es el Espíritu Santo. Y Jesús es el único Señor. Se debe establecer un tiempo limitado para los cargos, que en realidad son servicios. Un servicio importante de los líderes laicos, es hacer crecer, madurar espiritual y pastoralmente a quienes ocuparán su sitio al término de su servicio. Es conveniente que todos los servicios en la Iglesia tengan un término. No existen líderes vitalicios en la Iglesia. Esto sucede en algunos países donde existe la dictadura. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dice Jesús. Esta tentación, que es del diablo, te hace pasar de servidor a propietario. Te adueñas de esa comunidad, de ese grupo. Esa tentación también te hace resbalar hacia la vanidad. El poder nos lleva, disculpadme, pero lo digo. ¿Cuántos líderes se convierten en pavos reales? El poder nos lleva hacia la vanidad. Y luego te sientes capaz de hacer cualquier cosa. Puedes inclinarte hacia los negocios, porque el diablo siempre entra por la billetera. El diablo, esta es la puerta de entrada. No mirar tanto a hacer grandes encuentros que con frecuencia acaban allí, sino a las relaciones artesanales que se derivan del testimonio en la familia, en el trabajo, en la vida social, en las parroquias, en los grupos de oración, con todos, con todos. Y aquí os pido tomar la iniciativa para crear vínculos de confianza y cooperación con los obispos, que tienen la responsabilidad pastoral de guiar al cuerpo de Cristo, incluida la renovación carismática. Cuando pienso en vosotros, carismáticos, me viene a la mente la misma imagen de la Iglesia, pero de una manera particular. Pienso en una gran orquesta, en que cada instrumento es distinto y también las voces son distintas, pero todos son necesarios para la armonía de la música.
Buscad la unidad en la renovación, porque la unidad viene del Espíritu Santo y nace de la unidad de la Trinidad. La división, ¿de quién viene? Del demonio. La división viene del demonio. Huid de las luchas internas, por favor. Que no se den entre vosotros. Unidad en la diversidad. La uniformidad no es católica, no es cristiana. La unidad en la diversidad. La unidad católica es diversa, pero es una. Es curioso. El mismo que hace la diversidad. Es el mismo que después hace la unidad. El Espíritu Santo hace las dos cosas, unidad en la diversidad. La unidad no es uniformidad, no es hacer obligatoriamente todo junto, ni pensar del mismo modo, ni mucho menos perder la identidad. La unidad en la diversidad es precisamente lo contrario. Es reconocer y aceptar con alegría los diferentes dones que el Espíritu Santo da a cada uno y ponerlos al servicio de todos en la Iglesia. El año pasado, en el estadio, hablé también de la unidad en la diversidad. Puse el ejemplo de la orquesta. En la Evangelii Gaudium hablé de la esfera y del poliedro. No basta hablar de unidad. No es una unidad cualquiera. No es una uniformidad. Dicho así, se puede entender como la unidad de una esfera, donde cada punto es equidistante del centro y no hay diferencia entre un punto y el otro. El modelo es el poliedro, que refleja la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su originalidad. Y estos son los carismas. En la unidad, pero en la propia diversidad. Unidad en la diversidad. La distinción es importante porque estamos hablando de la obra del Espíritu Santo, no de la nuestra. Unidad en la diversidad de expresión de la realidad, tantas como el Espíritu Santo quiso suscitar. Es necesario recordar también que el todo, es decir, esta unidad, es más que la parte. Y la parte no puede atribuirse ser el todo. No se puede decir, por ejemplo, nosotros somos la corriente llamada Renovación Carismática Católica y vosotros no. Esto no se puede decir. Por favor, hermanos, esto es así. No viene del Espíritu. El Espíritu Santo sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere. Unidad en la diversidad y en la verdad, que es Jesús mismo. No olvides que la renovación carismática es, por su misma naturaleza, ecuménica. Sobre este tema
El Beato Pablo VI, Beato Paolo en su VI, magnífica y nella sua actualísima magnifica exhortación e sobre la attualissima evangelización, esortazione dice: sulla evangelizzazione dice: la fuerza de la evangelización quedará muy debilitada molto diminuita se coloro si los que anuncian el annunciano Evangelio están sono divididos divisi entre tra sí di loro por da tantas tante clases de specie di rupturas. rotture. ¿No estará quizás Non ahí sarebbe forse qui hoy uno uno de los grandi grandes males de la malesseri evangelización? dell'evangelizzazione oggi? Sì, Sí, la suerte de la evangelización está ciertamente vinculada al testimonio de unidad dado por la Iglesia. data dalla Chiesa. E He questo aquí una motivo fuente de di responsabilidad, responsabilità, pero ma también anche di de consuelo. Hasta aquí el Beato Pablo VI. Ecumenismo espiritual. Rezar juntos y anunciar juntos que Jesús es el Señor y obrar juntos en ayuda de los pobres en todas sus pobrezas. Esto se debe hacer. Y no olvidar que hoy la sangre de Jesús, derramada por sus numerosos mártires cristianos en diversas partes del mundo, nos interpela y nos impulsa a la unidad. Para los perseguidores, nosotros no estamos divididos. No somos luteranos, ortodoxos, evangélicos, católicos. No, somos uno. Para los perseguidores somos cristianos, no les interesa otra cosa. Es el ecumenismo de la sangre que se vive hoy. Hay un problema que es un escándalo. Es un escándalo. Ese problema de la división de los cristianos. Es el problema de la división de los cristianos. El ecumenismo no es una tarea más para hacer. Es un mandato de Jesús, un mandato de amor, expresado en el momento en que iba a ser entregado. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. El ecumenismo no es solamente una tarea, es buscar la unidad del cuerpo de Cristo rota por nuestros pecados de división. Nuestra tarea, ahora que hay una conciencia ecuménica, que Jesús, a través de su Espíritu, nos da la gracia de descubrir este camino, nos invita a buscar la unidad del cuerpo de Cristo. Buscarla primero que nada en nuestro corazón. Esto lo hace el Espíritu Santo. El ecumenismo espiritual tiene que penetrar nuestro corazón de pastores. Es el ecumenismo de la sangre que estamos viviendo. En la sangre de nuestros mártires mezclada hay una confesión de parte del demonio. Son cristianos, hay que exterminarlos. Vosotros, carismáticos, tenéis una gracia especial para rezar y trabajar por la unidad de los cristianos. Porque la corriente de gracia pasa por todas las iglesias cristianas. La unidad de los cristianos es obra del Espíritu Santo y debemos rezar juntos. El ecumenismo espiritual, el ecumenismo de la oración. Pero Padre, ¿puedo rezar con un evangélico, con un ortodoxo, con un luterano? Debes. Habéis recibido el mismo bautismo. Todos nosotros hemos recibido el mismo bautismo. Todos nosotros vamos por la senda de Jesús. Queremos a Jesús. Todos nosotros
Hemos causado estas divisiones en la historia por muchos motivos, pero no buenos. Pero ahora es precisamente el momento en el cual el Espíritu nos hace pensar que estas divisiones no funcionan, que estas divisiones son un contratestimonio. Y tenemos que hacer todo lo posible para caminar juntos. El ecumenismo espiritual, el ecumenismo de la oración, el ecumenismo del trabajo, de la caridad conjunta, el ecumenismo de la lectura de la Biblia juntos. Caminar juntos hacia la unidad. Pero Padre, ¿tenemos que firmar un documento para esto? Déjate conducir por el Espíritu Santo. Reza, trabaja, ama. Y luego el Espíritu hará el resto. Y esto es algo que os confío. Tal vez os lo he contado, pero es una historia verdadera. Es una historia verdadera. En una ciudad de Alemania, Hamburgo, había un párroco que estudiaba los escritos para llevar adelante la causa de beatificación de un sacerdote asesinado por el nazismo. Decapitado con la guillotina. El motivo, enseñaba el catecismo a los niños. Y mientras estudiaba, descubrió que después de él había sido decapitado con la guillotina. 5 minutos después, un pastor luterano por el mismo motivo. Y la sangre de los dos se mezcló. Los dos mártires. Los dos mártires. Es el ecumenismo de la sangre. Si el enemigo nos une en la muerte, ¿quiénes somos nosotros para dividirnos en la vida? Dejemos entrar al Espíritu. Oremos para seguir adelante todos juntos. Pero hay diferencias. Dejémoslas a un lado. Caminemos con lo que tenemos en común, que es suficiente. Está la Santísima Trinidad, está el bautismo. Sigamos adelante con la fuerza del Espíritu Santo. Hace pocos meses también los 23 egipcios coptos que fueron degollados en la playa de Libia. Y en ese momento pronunciaban el nombre de Jesús. Pero no son católicos, pero son cristianos, son hermanos, son nuestros mártires. El ecumenismo de la sangre. Hace 50 años, el beato Pablo VI, en la canonización de los jóvenes mártires de Uganda, hizo referencia al hecho de que por el mismo motivo derramaron también su sangre sus compañeros catequistas anglicanos. Eran cristianos, eran mártires. Disculpadme, no os escandalicéis, son nuestros mártires, porque dieron la vida por Cristo, y esto es el ecumenismo de la sangre. Hoy hay más mártires que ayer. Hoy hay más mártires cristianos. Los que matan a los cristianos, antes de matarlos, no les preguntan: ¿eres ortodoxo? ¿Eres católico? ¿Eres evangélico? ¿Eres luterano? ¿Eres calvinista? No. ¿Eres cristiano? Sí, degolado inmediatamente. Hoy hay más mártires que en los primeros tiempos. Y este es el ecumenismo de la sangre. Nos une el testimonio de nuestros mártires actuales.
En diversos lugares del mundo la sangre cristiana es derramada. Hoy es más urgente que nunca la unidad de los cristianos, unidos por el poder del Espíritu Santo en la oración y la acción por los más débiles. Caminar juntos, trabajar juntos. Amarnos. Y juntos intentar explicar las diferencias, ponernos de acuerdo, pero caminando. Si no quedamos quietos, sin caminar, nunca nos pondremos de acuerdo. Es así porque el Espíritu nos quiere en camino. La paz es posible a partir de nuestra confesión que Jesús es el Señor y de nuestra evangelización por este camino. Es posible, aún mostrando que tenemos diferencias. Pero esto es obvio, tenemos diferencias. Pero queremos ser una diversidad reconciliada. Así es, esta palabra no tenemos que olvidarla, sino pronunciarla todos, diversidad reconciliada. Y esta palabra no es mía. No es mía, es de un hermano luterano, diversidad reconciliada. Agradezco a la Fraternidad Católica y al ICRES la organización de este Jubileo de Oro, de esta vigilia. Y agradezco a cada uno de los voluntarios que lo han hecho posible, muchos de los cuales están aquí. Agradezco especialmente que el pedido que os hice hace 2 años de dar a la renovación carismática mundial un solo servicio internacional desde aquí haya empezado a concretizarse en el acta constitutiva de este nuevo único servicio. Es el primer paso, siguen otros. Pero pronto la unidad, obra del Espíritu Santo, será una realidad. Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Gracias. Renovación Carismática Católica, por lo que habéis dado a la Iglesia en estos 50 años. La Iglesia cuenta con vosotros, con vuestra fidelidad a la palabra, con vuestra disposición para el servicio y con el testimonio de vida transformada por el Espíritu Santo. Compartir con todos en la Iglesia el bautismo en el Espíritu Santo, alabar al Señor sin cesar, caminar juntos con los cristianos de diferentes iglesias y comunidades cristianas en la oración y la acción por lo que más lo necesitan, servir a los más pobres y enfermos. Eso espera la Iglesia y el Papa de vosotros. Renovación Carismática Católica, también de todos vosotros, todos los que habéis entrado en esta corriente de gracia. Gracias.